Desde finales de agosto, varias organizaciones de la sociedad civil, tanto en Ecuador como a nivel internacional, han expresado preocupación por la elaboración de varios artículos del Código Orgánico Integral Penal que permitirán pues, un tipo de monitoreo, almacenamiento y posterior análisis de la información que los ciudadanos y ciudadanas generan en Internet y cualquier otra plataforma de telecomunicaciones, como la telefonía fija o celular. Para hablar sobre esto nos acompaña directamente desde Ecuador a través de un Google Hangout el señor Alfredo Velasco, que es miembro de Usuarios Digitales, es una organización nacional sobre derechos de usuarios en Internet, entre otras cosas. Bienvenido, señor Velasco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como estábamos, no, gracias, primeramente gracias a usted por aceptar la invitación y por acompañarnos, pues, incluso desde tan lejos y en horarios diferentes, así que bienvenido. Pero para dar comienzo entonces al tema, como estaba diciendo en la introducción, estas son unas medidas que se aprobaron, o que, ¿verdad?, ya creo que ya se convirtió en ley, que atentan contra los derechos de los ciudadanos a través de Internet. ¿Puede explicarnos específicamente de qué se trata? Sí, a ver, el código ha sido aprobado parcialmente en unos artículos. Todavía no se convierte en ley, tiene que de ahí ir a presidencia. En presidencia finalmente le dan, digamos, el apruébese. Esto aquí se estaría publicando y posteriormente ya se convertiría en ley para entrar en funcionamiento, pues, ¿no? Respecto a lo que nos preocupa a los colectivos y que nosotros hemos venido conversando, o mejor dicho, insistiendo conversar con los asambleístas de manera reiterativa desde fines de agosto, es básicamente un artículo, principalmente que nos preocupa de sobremanera, que es el almacenamiento de toda la información que nosotros hagamos básicamente en Internet y otros servicios de telecomunicaciones por parte de los ISPs. E incluso, esto aquí se extiende más allá, en el mismo artículo, en el inciso 2, en el cual no hace ninguna excepción de ningún abonado que pueda prestar su Internet o que pueda alquilarlo. Alquilarlo estaríamos hablando básicamente de cybers y prestarlo estamos hablando desde la zona Wi-Fi que estarían dando en una unidad educativa hasta si yo presto mi Wi-Fi, si mi hijo se conecta en la casa a través del Wi-Fi del cual yo soy abonado, bajo esta ley básicamente yo estaría obligado primero a guardar toda la información que él genere y segundo a grabarlo en video. O sea que tienen la obligación de grabar todas esas transacciones o todo eso esa actividad en Internet, grabarlas en video, y la responsabilidad es del dueño de la conexión. Efectivamente, o sea, tal cual como está el artículo en este momento y que nosotros estamos tratando de sensibilizar a las autoridades al alcance que tiene el mismo, en este momento como está, si en un hogar tengo un primo, un tío, algún pariente que se conecte, yo tendría que almacenar toda la información que ellos generen en Internet y adicionalmente grabarlo en video para tener, digamos, pruebas de quién ha sido la persona que se ha conectado. Pues no, si vamos a lo mejor al alcance mucho más allá, si en este momento usted me presta mi celular, mi smartphone, y usted quiere navegar en Internet, yo tendría que primero encender la cámara del smartphone para poder grabarlo usted y de ahí que pueda navegar en Internet y obviamente almacenar toda la información que usted genere a través de la red. Eso representa también, pues, unos costos eventualmente porque uno necesita espacio, memoria para poder almacenar toda esa data. Y otra cosa es cómo el gobierno regula el que se cumpla con eso. ¿Cómo pueden asegurarse de que se grabe todo lo que se esté haciendo? Claro, hay dos puntos. El primero y el primordial es el tema del derecho a la intimidad, pues, ¿no? O sea, lo cual obviamente estaría vulnerando este tipo de ley, ya que está almacenando, insisto, no revisando, pero sí almacenando durante mínimo 6 meses toda la información. Eso ahí por un lado. Por otro lado, lo que se genera es básicamente una tendencia a la autocensura. Al saberse
vigilado de alguna manera, con toda la información almacenada y con todo grabado, el usuario obviamente ya va a generar una tendencia a callar todas las críticas que tenga, por mínimas que sean, pues, ¿no? Y por último, lo que llama la atención es que a nivel Latinoamérica y a nivel fue ampliamente criticada la herramienta de almacenamiento de información de manera discriminada de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y es relativamente bastante parecido lo que estaríamos haciendo con este tipo de ley, que estaría almacenando la información de aproximadamente 10 millones de ecuatorianos, según los datos que tenemos, que estarían conectados a Internet. Antes de comenzar, Alfredo, quería también presentar que nos acompaña Natalia Bonilla. Natalia, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia, y a todos los radioescuchas y a ti, Alfredo, para que conozcan. Natalia Bonilla es la presidenta del Grupo Latitudes. Este es un segmento en colaboración con Grupo Latitudes, que es una organización no gubernamental que estudia y desarrolla proyectos de temas internacionales. Así que, Natalia, bienvenida, y estábamos hablando, pues como habíamos comentado anteriormente, sobre la situación en Ecuador que atenta contra los derechos de las personas en Internet. Sí, saludos a todos. Entonces, Alfredo estaba comentando sobre cómo estas medidas atentan contra los derechos de los usuarios en Internet y viola su derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿no? Además que le impone la carga de que tiene que almacenar esa data y grabar esa transacción. Y eso pues... Para que eso ocurra, o sea, para que nosotros pueda brindarnos un poco del contexto de qué inspiró al gobierno a tomar esa medida. Perdón, casi no le escuché muy bien. Sí, bueno, básicamente le quería preguntar qué fue lo que inspiró al gobierno de Rafael Correa a tomar esta medida tan invasiva a la privacidad de los ciudadanos. Ah, ya. Perfecto. Si bien es cierto, la iniciativa del nuevo Código Penal, si mal no recuerdo, nació de parte del Ejecutivo, es decir, del gobierno, de la presidencia. Realmente la aprobación en este momento, digamos que quien tiene la pelota en su cancha, viene a ser la Asamblea. La Asamblea realmente es la que aprobó. Todavía de parte de la presidencia no hay una aprobación respecto a lo que ya la Asamblea ha pasado. Es decir, no es realmente de parte del gobierno de Rafael Correa, sino más bien de parte en este momento de parte de la Asamblea, y a la Asamblea a la cual le estamos apelando en este momento a los asambleístas que por favor hagan correcciones, porque el alcance es extremadamente amplio de este tipo de... Otra cosa que quería preguntarle, Alfredo, también es que hemos estado viendo también que esta nueva ley responsabiliza a los dueños de los websites de todo el contenido, y eso trae la interrogante de cómo esto afecta a los medios de comunicación o los foros, por ejemplo, de expresión, porque creo que han habido casos de medios que han cerrado sus espacios de discusión con los usuarios, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso ahí más bien corresponde a una reglamentación previa en la cual se le responsabiliza básicamente al medio de comunicación por expresiones que puedan ser entendidas o juzgadas como delito, como puede ser la injuria o la calumnia. Entonces, si el medio de comunicación, dentro de las opiniones, dentro de su sitio web, tiene una expresión que vaya en ese sentido y no tiene responsabilidad o no tiene persona que sea responsable, claramente identificable de esa información, básicamente el medio es el que asumiría la responsabilidad y obviamente asumiría también lo que es la sanción. Eso ahí corresponde a la ley de comunicación y obviamente ha tenido un impacto bastante grande,
principalmente, lastimosamente también, para los usuarios de Internet, que básicamente estuvimos, digamos, en un fuego cruzado respecto a la ley de comunicación entre medios y entre gobierno. Lastimosamente no se dio mucho espacio para la postura de lo que pensábamos los ciudadanos comunes y corrientes, que en su momento queremos opinar sobre una determinada noticia, pero al ser en su momento crítica, a lo mejor no nos gustaría que sepan quiénes seamos, pues no. Recordemos que el anonimato en sí no es malo, o sea, y eso hay que ser súper claro, el anonimato no es malo. Que ciertas personas lo utilicen para cometer delitos es otra cosa, es más o menos como tener un cuchillo de mesa. Muchas personas utilizamos el cuchillo de mesa para untar mantequilla en el pan, pero obviamente habrán un pequeñísimo porcentaje que utiliza el cuchillo a lo mejor para delinquir, pero por eso no vamos a matar en sí la herramienta. Lo que tenemos que ir es contra el delito, no contra la herramienta. Alfredo, hubo algo que usted mencionó y era el caso de la autocensura. A mí, con todas estas medidas y también pues con las controversias en el pasado del presidente Correa con los medios de comunicación tradicionales de Ecuador, a mí me parece que todas las esferas del gobierno están tomando muy seriamente el rol de gran hermano. Entonces, eso a la sociedad ecuatoriana, no sé si pueda un poco abundar cómo la autocensura se está viendo aplicada como la técnica para no buscarse problemas con las autoridades. Claro, sí, efectivamente, principalmente con el Código Penal, lo que nosotros le hemos señalado, incluso al presidente, en el cual hicimos una carta abierta, es el tema de la tendencia a la autocensura. Pues no, si bien es cierto el Código Penal no lo hace de manera directa, pero insisto, o sea, al uno saberse grabado toda la información que uno haga y al saberse vigilado con cámaras en cybers, en zonas Wi-Fi y todo lo demás, definitivamente uno, por más que tenga una crítica, por más pequeña que sea, y válida, sobre todo que sea válida, se la va a omitir por no meterse en un determinado problema que a lo mejor desconozca las implicaciones, pues no. Y eso es lo que ha sido muy criticado. Se lo criticó, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos, que estaba haciendo algo exactamente similar, y que en este momento, por ejemplo, acaba de terminar un foro de gobernanza de Internet en Indonesia, en donde el punto central o uno de los puntos que más se han tratado es precisamente lo de este tema de la vigilancia, lo del tema de la censura, que obviamente en los países democráticos no lo deberíamos tener. Eso me trae precisamente una pregunta que tenía sobre eso, que precisamente luego de lo que sucedió en Estados Unidos y las revelaciones que hizo Snowden, pues se ha intensificado más la discusión en diferentes países sobre las medidas que utilizan para vigilar a sus ciudadanos. Entonces se ha revelado que muchos gobiernos que han implementado diferentes formas para la vigilancia y el espionaje. Y me pregunto, ¿cuál es la situación en Ecuador sobre esto? A ver, obviamente cada país, digamos, tiene el motivo por el cual establecer sus leyes, pues no. O sea, en el caso de Estados Unidos, para montar esa infraestructura, ellos tenían su motivo. En el caso de Ecuador, el motivo que se alude es básicamente para combatir la delincuencia, pues no. En Perú vimos que estos días aprobaron una ley también que permite vigilar a los ciudadanos en contra de la pornografía infantil en Internet. Entonces, realmente cada país o cada propulsor de la ley, podríamos decir lo que tiene sus fines nobles, pero lo que sí nosotros no podemos permitir en ningún país es que por pretexto de combatir la delincuencia se permitan vulnerar los derechos. O sea, eso de ahí no se puede permitir, no se puede ceder bajo ningún concepto. Y si es que quieren combatir la delincuencia, tendrán que buscar otras formas que no sean afectar los derechos de los ciudadanos. Y precisamente la cosa pregunta porque en un reporte reciente de Freedom House
que es una organización que se dedica a monitorear e investigar sobre los derechos civiles y la libertad de expresión en diferentes países, se publicó que en Ecuador, se confirmó que en Ecuador se estaba utilizando tecnología o se desarrolló tecnología de vigilancia que tiene la capacidad de grabar huellas de voz y reconocimientos faciales. Y eso pues no sé si está implementado en Ecuador aún, pero sí se confirmó que se está desarrollando esa tecnología para Ecuador, y eso representa pues graves, una amenaza grave para la privacidad y la intimidad y los derechos civiles de los ciudadanos, aunque tenga, pues, como hablábamos, una justificación por el bien colectivo. Sí, efectivamente esa fue una tecnología que se compró. Hay un procedimiento a nivel local de utilización de ese tipo de tecnología. Es más, hay un procedimiento local de utilización, si mal no recuerdo, de drones también aquí por parte de la policía y el ente judicial, pues no. Pero definitivamente nos llama muchísimo la atención que se esté comprando este tipo de tecnología y que no se tenga mucha apertura de parte de que se está suministrando con ella. Pues no deseamos pensar o no pensamos que sea mal utilizada. Sin embargo, sí este tipo de tecnología también estaría, como señalaron algunas personas, vulnerando también el derecho a la privacidad. Pues no es alta tecnología de reconocimiento facial, como bien señalaste. Entonces, sí son cuestiones de que insistimos, no por combatir el crimen o la delincuencia vamos a vulnerar los derechos de todos los ciudadanos. Una pregunta, recientemente la Asamblea Nacional aprobó este código, pero ¿cuándo entraría en vigor? Obviamente ustedes están realizando una campaña para que se entiende y que se tome en consideración estos derechos, y no se toma en consideración cuándo se estaría previendo que entre en vigor. No hay fecha exacta, porque no hay fecha exacta de la sesión que quedó básicamente abierta para aprobar otros artículos más del Código Penal. Una vez que esté aprobado por parte del Legislativo el Código Penal, pasa al Ejecutivo, es decir, pasa a la Presidencia. El presidente lo puede vetar parcialmente, lo puede vetar totalmente. Parcialmente quiere decir solamente algunos artículos, totalmente quiere decir que se desecha, o le puede dar la aprobación total. Una vez de la aprobación total, no recuerdo exactamente cuál es el plazo máximo, pero una vez es que el presidente le da la aprobación total y esto de aquí se publica en el registro oficial de acá de Ecuador, entraría en vigor dentro de 90 días. Pues no, lastimosamente no hay fechas concretas, pero sí definitivamente nosotros... También es un beneficio que no hay una fecha concreta, porque entonces ustedes también pueden realizar sus campañas de concientización y luchar porque se hagan las enmiendas. Lo cual me lleva a preguntarle ahora, como el código depende de la firma del Ejecutivo y se está pensando que se vote parcialmente o totalmente todos los artículos, hasta ahora, en el momento de hoy día, 25 de octubre, ¿con cuál de las dos se está inclinando el gobierno ejecutivo de Rafael Correa? Bueno, nosotros estimamos que básicamente el gobierno va a ser sensible respecto a este aspecto, pues no. Sobre el tema de una sensibilización, realmente por el poquísimo tiempo que se ha tenido para actuar de parte de la sociedad civil, básicamente no nos da mucho margen de tiempo para trabajar. Entonces lo que estamos nosotros es básicamente tratando de sensibilizar a los asambleístas que en este momento tienen todavía oportunidad como para realizar una revisión respecto al tema. Estamos también haciendo o entrando en contacto también con funcionarios que de alguna manera también sirven de asesores
y también enviando comunicación abierta directamente, haciendo un llamado, una carta abierta al presidente, también para sensibilizarlo respecto a qué opinión él vaya a tener, si vetar parcialmente, vetar totalmente o aprobar directamente. Ya realmente eso ya es directamente presidencia y asesores de presidencia, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde sociedad civil también como para que ellos puedan ver el alcance, podríamos decirlo, negativo que podría tener estímulos tan amplios. Alfredo, también a nivel internacional, la comunidad internacional vio a Ecuador como un precursor de la libertad de expresión y de las libertades civiles en el Internet, cuando ofreció asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el 2012. Sin embargo, esto contrasta con la realidad de lo que estamos viendo con medidas como estas, que lo que hacen es limitar los derechos y restringir el uso del Internet. Eso, ¿qué puedes comentar sobre esa aparente contradicción? Bueno, efectivamente, hemos enviado por ahí unos tweets a Wikileaks. Sería interesante, por ejemplo, dentro del Código Penal hay aproximadamente 5 artículos que hablan sobre fuertes sanciones a quienes revelen información reservada. Recordemos que Wikileaks precisamente lo que revela es información reservada. Entonces, es básicamente unos artículos que si Julian Assange o los informantes hubieran estado acá en Ecuador y que se hubiera aprobado el Código Penal o el Código Penal hubiera estado vigente, definitivamente hubieran tenido que pagar, creo que hasta máximo 10 años de cárcel. Pues no, unas cuestiones así bien fuertes y que lastimosamente no presenta excepciones, lo que sí debería existir. Bueno, Natalia, no sé si sigue ahí. Ok. Bueno, Alfredo, ya pues, terminando, también quería preguntarte sobre los movimientos que se están haciendo o las manifestaciones, los diferentes reclamos para llevar este mensaje. ¿Qué se está haciendo en Ecuador ahora mismo para divulgar esta situación y tratar de mover un poco la opinión pública sobre este asunto? Sí, nosotros en este momento estamos realmente hay que atacar ahí hay que enganchar básicamente varios frentes. Por un lado, todo lo que es las redes sociales, que lo estamos moviendo, líderes de opinión digitales, que son súper importantes. Por otro lado, los medios de comunicación nacionales, privados, se han hecho eco. Lastimosamente en los públicos todavía no hemos tenido apertura. Y de ahí también contactando todo lo que son ya personas que deciden, pues no, personas que deciden desde asambleístas, asesores, hasta directamente la presidencia. Y esperamos, ojalá, tener buenas noticias respecto a lo que es la protección y defensa básicamente de lo que son derechos y el libre ejercicio de los derechos en lo que es Internet. Bueno, definitivamente esta situación es bien importante y muy relevante precisamente en estos días donde cuando se está hablando tanto sobre esto y hay países que están haciendo reclamos a nivel de las Naciones Unidas y otras ONG pidiendo que el gobierno interfiera cada vez menos y que se garantice pues la seguridad del tránsito, por decirlo así, en las redes, pues entonces es bien interesante encontrarnos con noticias como estas, que lo que vemos es como si estuviéramos yendo hacia atrás en lugar de ir adelantando en ese progreso, ¿no? En esa adquisición de más derechos. Así que, Alfredo Velasco, le agradezco mucho que nos haya acompañado. No sé si Natalia tenga alguna otra pregunta. Bueno, la única pregunta que me quedó ahí era básicamente, no sé si podía un poquito abundar sobre los altos costos de acceso al Internet, que había leído que allá en Ecuador pues, tampoco las relaciones tampoco son la mayoría depende del Internet. Así que no sé si esto también influye en el código.
Casi no le entendí muy bien la pregunta. No sé si me puedes hacer un pequeñísimo resumen. Sí, básicamente de la información que leí, me doy cuenta que los servicios de acceso al Internet, para acceder al Internet, pues tienen también sus cosas, que eso no sé si son medidas que están, pues, dificultando un poco la información extranjera, o sea, en Ecuador, que no todo el mundo tenga acceso a ella, porque precisamente los costos son tan altos. Bueno, no sé si te refieres al nivel de penetración. En este momento en Ecuador existimos aproximadamente 16 millones de habitantes en territorio nacional, de los cuales, según un reporte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a mediados de este año ya sobrepasamos los 10 millones de conectados. Pues, ¿no? Entonces, es una proporción bastante grande. Los costos acá en Ecuador en cuanto a lo que es conexión, básicamente lo que es internet fijo, lo que es conexión fija, estamos en una media a nivel Latinoamérica. En lo que es conexión móvil, sí estamos por encima de la media de Latinoamérica, pero en cuanto a acceso, yo te diría que en Ecuador no estamos tan mal, estamos en un promedio a nivel regional, pero como todo ciudadano siempre es mejor, pues, ¿no? O sea, hay recursos para estarlo, hay gente capacitada para estarlo, entonces básicamente tenemos que impulsar que siempre en cada uno de nuestros países estemos mejor. Y por otro lado, lo que es súper importante, bueno, se cayó la conexión con Alfredo, pero esa pregunta básicamente habló ahí antes de que se cayera la conexión, habló de la penetración que tiene allá en Ecuador. La pregunta que yo tenía, porque aquí en Puerto Rico pues, se ve también la diferencia, que si bien pues tenemos, todo el mundo piensa que tenemos mucho acceso al Internet, etcétera, la mayoría de los se concentran en el área metropolitana, que tampoco es como que todo el mundo depende del Internet, sino más bien en Puerto Rico la sociedad depende de los medios tradicionales de información, de comunicación. Por eso mil quería... disculpas. Entonces, sí, bueno. Básicamente nosotros estamos bastante bien acá en Ecuador. Podríamos estar mejor, tenemos recursos, tenemos gente, entonces lo que sí pedimos es que siempre se garantice y se respete el derecho, ya sea que nosotros lo tengamos o lo ejerzamos offline como lo ejerzamos online. Bueno, excelente forma de cerrar la idea, ¿no? Es simplemente garantizar que los mismos derechos que tenemos ya de todos modos en la vida real, que también se traspase a garantizar nuestros derechos en nuestra presencia digital. Bueno, ahora sí, le agradecemos nuevamente al señor Alfredo Velasco, que nos estuvo aquí acompañando a través de un Google Hangout directamente desde Ecuador. Sabe, señor Velasco, que es nuestro primer Google Hangout internacional. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.